Bueno, como decía, ¿no es cierto?, David, hoy toca el capítulo 18, ahí está puesto, ¿no es cierto?, en la pantalla. Y hoy nos toca ver, ¿no es cierto?, este capítulo que dice es justo y recto. Y ya la reunión anterior, ¿no es cierto?, también David nos habló de cómo nosotros debíamos amar a nuestro Señor con todo nuestro ser, ¿ya? Y claramente para que nosotros podamos amar a otras personas, nosotros debemos amar al Señor con todo nuestro ser. Si no estamos amando al Señor, difícilmente vamos a poder, ¿no es cierto?, amar lo bueno y aborrecer lo malo, como explicaba David. Y hoy día, bueno, seguimos, ¿no es cierto?, en lo que es Tito 1.8, que ya yo creo que todos deben más o menos saberse lo que dice, sino ser hospedador, amable, de lo bueno, lo que habló David, ¿no es cierto?, la semana pasada, sobrio, y aquí viene lo que vamos a ver hoy día, justo, santo, dueño de sí mismo. Y no sé si han estado leyendo el libro, pero este capítulo, ¿no es cierto?, relata un poquito una historia de la persona que está escribiendo. Él es un pastor. Y vamos a resumir un poquito lo que él habla, y al final sí voy a leer una parte textual de lo que salía en estas hojas. Y él empieza diciendo, ¿no es cierto?, que en algún momento él tuvo la ocasión de hablar con un exalumno, ¿ya?, que él estaba en un seminario. Él impartía un seminario y había un exalumno, ¿no es cierto?, que lo visitó. Ahora, esta visita fue sin previo aviso, ¿ya? Y él explicaba que él había tenido, ¿no es cierto?, un día bastante complicado. Se había levantado súper temprano, en la mañana, cerca de las 3:30 de la mañana, para poder trabajar en un proyecto que él estaba realizando, que era un libro. Y cuando llega este exalumno, ¿no es cierto?, esta persona, él acababa de terminar una reunión bastante extensa en la tarde. Y yo creo que cualquiera de nosotros muchas veces hemos estado en situaciones así, con nuestro trabajo, quizás con los atareos del día a día, y de repente decimos, ya sabes que quiero, lo único que quiero es que acabe el día. Ya no quiero más, ¿no es cierto? Y él estaba en esa situación, decía que ya no podía más, que estaba solamente deseando regresar a casa, ¿no es cierto?, que prácticamente no quería ver a nadie, ni mucho menos hablar con alguien. Y la verdad es que él estaba en esa situación, pero él decía que en su corazón Dios también le hablaba que no podía ser así, que no podía decirle que no a esta persona que lo estaba visitando. De hecho, cuando ve al hombre, él se acuerda, ¿no es cierto?, de su nombre, a pesar de que habían pasado muchos años, lo llama por su nombre, una cosa que es muy importante, yo creo que para cualquier persona, porque es muy distinto cuando a uno lo llaman por el nombre. Hay un tema de preocupación, hay un tema de interés, ¿no es cierto? Y la verdad es que lo invita a pasar, lo invita a conversar, ¿no es cierto?, pero él siempre en su mente esperando de que ojalá fueran pocos minutitos. Estaba cansado, estaba ya, ¿no es cierto?, como se puede decir en un buen chileno, hasta la tusa, ¿no es cierto?, y él quería regresar a casa. Pero él dice que no, porque Dios tenía otros planes. Tiene un plan totalmente distinto. Él quería a lo mejor quizás hablarle 5 o 10 minutos y ya, listo, vamos para casa y todo el asunto. Pero resulta que cuando se pone a hablar, ¿no es cierto?, con él, esta breve charla que él esperaba se empieza a extender y desarrollarse una historia. Pero una historia súper triste. Y porque esta persona, que después de que terminó su seminario, él también se convirtió en pastor. Y dentro de ese tiempo que estuvo en el seminario también conoció a una muchacha. Y se casó con esa muchacha, ¿vale?, que los dos participaban del seminario. Entonces imagínense, terminar siendo pastor, casado. Pero pasó algo con él y su matrimonio. Su matrimonio, la verdad, que era un desastre desde el comienzo, explica la historia que él está relatando. De un principio, ¿no es cierto?, su matrimonio no era correcto. Y él explica el porqué. Él le dice que lamentablemente su esposa se había convertido en una especie de espinita. Siempre estaba tratando mal a personas de la congregación, haciendo conventillos, ¿no es cierto?, inventando cosas. Entonces, claramente su vida como pastor estaba siendo de una forma, ¿no es cierto?,
angustiosa, pero también tenía vergüenza. ¿Qué pasó con todo este tema? Él, ¿no es cierto?, no aguantó mucho tiempo más de su matrimonio con esta situación y él termina divorciándose. Este joven que le estaba hablando, ¿no es cierto?, y que había sido pastor. Y claramente ahí empieza toda una raíz de amargura. Nosotros sabemos lo que significa cuando el hombre se aleja de Dios, porque él se separó, pero al mismo tiempo también dejó su misión. Dejó de ser pastor. Pero aquí viene también otras cosas muy tristes dentro de la historia que él relata, porque él decía que lo que más le entristecía a él, cuando le explicaba, ¿no es cierto?, en este relato, era que sus amigos cercanos se habían alejado. Y eso no es tan diferente a lo que ocurre hoy en día en el mundo. Por eso es que es tan peligroso tener amigos en el mundo, porque los amigos están cuando estamos bien y cuando estamos mal, se alejan. Pero lo más triste era que gente de la misma iglesia también le dio vuelta la espalda. O sea, esa misma gente que él por mucho tiempo quizás había dedicado, ¿no es cierto?, a enseñar, a llevar la palabra, estas personas lo abandonaron por completo, decía. Incluso cuando ellos sabían lo que él estaba pasando y lo que había estado viviendo. Y eso también es triste, porque nosotros quizás lo podemos esperar de la gente de afuera, porque sabemos que la gente de afuera no tiene a Dios en su corazón. Pero esperarlo desde la gente que está dentro de la congregación debe ser muy fuerte. Muy, muy fuerte, porque nosotros todos los que estamos acá, y es algo sumamente importante, hemos comprendido lo importante que en estas reuniones, cuando nosotros tenemos estos minutitos para conversar, para hablar, para saber cómo estamos. Y imagínate que alguien de al lado te diga, tengo un problema, y tú le digas, ¿sabes que no me interesa? No sé, habla con el pastor. Porque muchas veces nosotros también pensamos que esta responsabilidad es solamente del pastor o de la gente del ministerio. Y no es así. Entonces él no tenía quien le pudiera ayudar. E incluso sigue el relato y él dice que incluso fue a visitar pastores que le conocían. Y que en una ocasión un pastor, ¿no es cierto?, que estaba en una consejería, la secretaria lo llamó, porque ustedes saben que afuera es así, no es como acá que ellos tienen todo un tema estructurado, ¿no es cierto?, tienen su secretaria, pero su secretaria lo llamó por citófono y le dijo que, ¿no es cierto?, que esta persona lo estaba esperando, que necesitaba hablar. Y el pastor le respondió que estaba demasiado ocupado, que no tenía tiempo. Entonces, él ni siquiera tenía tiempo a alguien que conocía, porque eran, claramente lo que dice el relato es que él conocía bien a esos pastores, por lo tanto había tenido una comunión con ellos, había tenido una relación, ¿no es cierto?, de quizás de amistad o por lo menos de en algún momento conversar. Y esta persona ni siquiera fue capaz de llegar a saludarlo a una persona que sabía que estaba sufriendo. Y él le dice ahí textualmente, dice, ese hombre ni siquiera quiso saludarme. Entonces, en ese momento, en el corazón de, ¿no es cierto?, de la persona que estaba escribiendo el libro, tuvo un vuelco en su corazón, porque él automáticamente dijo, churra, yo estaba a punto de hacer lo mismo. O sea, estoy cansado, estoy agotado, me quiero ir, ya no quiero hablar con nadie, quiero regresar a mi hogar. Pero él también reconoce algo, que dice que gracias a Dios y al Espíritu Santo, que no lo dejó hacer. Pero ahí también viene otra pregunta. ¿Estamos escuchando lo que Dios nos está hablando en ese momento? ¿Estamos siendo sensibles a lo que el Espíritu Santo te está diciendo en un momento que te está dando la guía? Porque muchas veces podemos caer, ¿no es cierto?, en una actitud un poco egocéntrica y decir, no, yo estoy cansado. Y a lo mejor es válido estar cansado. Pero el Señor también estuvo muchas veces cansado y nunca dejó a nadie. Siempre se preocupó por la gente, siempre en amor. Y a pesar de que estaba cansado, lo escuchó más de 2 horas. Y aquí es un poquito lo que les voy a leer, sí, textual, porque ya más que nada para cerrar el relato y entrar de lleno. Dice que después de escucharle, él le sugirió varios pasos bíblicos. La idea, ¿no es cierto?, era para poner en orden y en armonía con la voluntad de Dios. Sin embargo, dice que nunca olvidaré su respuesta cuando él miró hacia abajo
y trató de contener las lágrimas. Me hizo: Jen, lo que acabas de decirme significa más para mí que cualquier otra cosa que he escuchado en los últimos 3 años. O sea, él ya llevaba 3 años de sufrimiento, pasando por el desierto, como se dice, ¿no es cierto? Y a pesar de que quizás nunca te moleste de nuevo, y quizás no siga todos tus consejos, sé que tú te preocupas. Y en este momento solo necesito un amigo que me escuche. Dice: no sería sincero si dijera que fue fácil en aquel momento ser justo y recto y amoroso. Es imposible que yo pueda hablar con todo el mundo que quisiera compartir, ¿no es cierto?, una carga. Si lo intentara, dice, probablemente terminaría en una situación desesperada yo mismo. Pero fíjense acá: pero doy gracias a Dios que no dejo que nadie pase de largo. Ahora, la buena noticia es que este hombre finalmente respondió y ahora está de nuevo caminando con el Señor. Entonces hoy día, ¿no es cierto?, nos toca a nosotros ser, como dice ahí, justo y recto. ¿Y alguien me puede decir qué piensa de lo que significa ser un hombre justo? Ninguno justo. Primero, ¿no es cierto? Pero quizás con como lo diría el mundo, una persona justa es aquel que es recto y equitativo con los demás. Eso es una persona justa, ¿no es cierto? O sea, define a una persona que actúa de manera correcta y equitativa en todas sus interacciones con las demás personas. Y tiene características, supuestamente. Dice que la característica de un hombre justo es ser honesto, imparcial, justo con sus decisiones y acciones hacia los demás. O sea, un hombre justo, ¿no es cierto?, es aquel que tanto lo que dice como la forma de que actúa es congruente. Yo no puedo decir que amo a alguien si lo estoy tratando mal. Yo no puedo decir que amo a mi esposa si yo no la trato con el debido respeto que corresponde. Eso es ser congruente, ¿no es cierto? Y los escritores del Nuevo Testamento usaron la palabra justo, que la voy a tratar de pronunciar porque es griega y me da complicado, es dikaios, pero la usan de 2 formas básicas, dice. Primero, es hacerse justo, describe lo que sucede cuando somos salvos. Y fíjense la diferencia que van a tener aquí. Hacerse justo es cuando nosotros somos salvos. Y la segunda es ser justo. ¿Y por qué pasa? Que describe la forma en que vivimos después de ser salvos. Entonces hay una diferencia. Primero es hacerse justo. Pero nosotros nos hacemos justo ¿por qué? Porque somos buenas personas, porque tenemos buenas obras. No, simplemente porque el Señor nos justifica. Pero después nosotros también debemos vivir una vida de forma justa. Porque ya somos salvos, el Señor nos está justificando constantemente ante Dios Padre, pero nosotros cómo estamos viviendo también nuestra vida. Por eso es que es de 2 maneras. Mire, si quieren ir a Romanos 1, acá Pablo, ¿no es cierto?, está introduciendo en esta carta la justicia de Dios. Y es una relación en el Evangelio, ¿no es cierto?, pero que dice que en Cristo Jesús. Específicamente el 16 y el 17 de Romanos 1 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todos los que creen, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dice que no se avergüenza del Evangelio. O sea, cómo estaba el corazón de Pablo en ese momento. Qué es lo que él entendía, ¿no es cierto?, del Evangelio. Y hoy día podemos decir que Roma en ese tiempo es como lo mismo que pasa hoy en día. Roma en esa época era una ciudad sofisticada, ¿no es cierto?, más desarrollada. Y claro, algunos podrían sentirse avergonzados de ser creyentes y llevar el Evangelio. Y hoy día, como vemos cómo está la sociedad también, nosotros podríamos decir: oye, ¿sabes qué? No es tan fácil porque la sociedad te dice que tú tienes que tener esta forma de pensar, que tienes que estar de acuerdo con tales cosas. Pero nosotros, ¿cómo vamos a estar? Debemos estar firmes, ¿no es cierto? Y sabiendo qué cosa, que el Evangelio está centrado en un Salvador. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio, nosotros cuando, y lo hemos estado viendo también en los estudios de día domingo,
Los discípulos llevaban el Evangelio. Eso es lo que hacían. Y era el Evangelio el que hacía y transformaba la vida de los demás. Por lo tanto, Pablo no se avergonzaba. Después dice que es poder de Dios para salvación para todo el que cree. Y ese es el motivo. Ese era el motivo que Pablo, ¿por qué no se avergonzaba? De un evangelio que estaba centrado en un Salvador que había sido crucificado. Él no se avergonzaba de llevar las buenas nuevas de Cristo. Y que claramente Jesús, por medio de su palabra, tiene un poder inherente para transformar la vida de las personas. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es solamente estorbar a veces el evangelio cuando tratamos de poner ideas de nosotros. Nosotros debemos llevar una palabra limpia. No tratar de tener quizá... Porque la palabra se interpreta así sola. Yo no puedo darle una interpretación personal a la palabra. Si lo hago, estoy cometiendo un error. Porque estoy dando mi punto de vista. Y el Señor te dice que su palabra, ¿no es cierto?, es concreta. Y dice, ¿no es cierto?, que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Simplemente el Evangelio revela la justicia de Dios. Y luego, ¿no es cierto?, termina diciendo que para aquellos que con fe creen. Y si vemos en Habacuc 2:4, dice, el justo es, esto es, aquellos justificados por la fe vivirán. Y en Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Entonces, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque exactamente eso es lo que hace la justicia de Dios. La justicia de Dios se revela por medio del Evangelio. Pero, si se dan cuenta, está hablando de lo que Dios hace cuando nosotros por fe vamos por medio de Jesucristo. Porque esta antigua palabra griega, el significado es yo justifico. Y eso es lo que está haciendo Cristo con cada uno de nosotros. Porque si no tuviera, ¿no es cierto?, Jesús entre medio, Dios Padre no los vería justos de ninguna forma. Porque nosotros nos estamos cayendo constantemente. Pecamos constantemente. Y sabemos lo que significa el pecado para Dios. Dios no tolera el pecado. Pero cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, ¿no es cierto?, esa acción, y por fe creemos, Dios nos ve justo por medio de Cristo. Significa que Dios trata a un pecador como que si nunca hubiera pecado. Qué increíble. Y eso es fuerte. Es fuerte. Porque hoy día también vemos mucha injusticia. Mucha injusticia en el mundo. Hoy día podemos ver todo lo que está pasando. Cómo los jueces son comprados, pero Dios no puede ser comprado. Cómo los jueces tienen una justicia en el hombre, que es muy distinta a la justicia de Dios. Y esta justicia que Dios da a los creyentes es algo poderoso. Independiente que nosotros podamos saber, ¿no es cierto?, que también la justicia de Dios es un Dios santo. Y aquí es donde nosotros sí entra el término de somos justos y rectos, como Dios está haciendo con nosotros. En cada una de nuestras acciones. Porque también, ¿no es cierto?, hay un tema de, cuando uno habla de justicia y de rectitud, tiene que hablar de cierta forma de cómo estamos viviendo, por decirlo de una forma, moralmente. Y no con la moralidad que el mundo te enseña, sino que con la moralidad que vemos en la palabra. Por eso estamos estudiando este libro, ¿no es cierto?, que dice la medida de un hombre. No es la medida a las leyes, no es la medida a la moralidad que da el mundo, es la medida que nosotros tenemos en Jesucristo. Esa es la medida. Entonces aquí la justicia se refiere a la manera en que Dios considera justo a los que creen en Jesús. Y esta justicia no se gana ni por acciones, ni por buenas obras, sino que es un regalo que Dios da y que se refiere, ¿por qué? Por la fe. Mas el justo, ¿no es cierto?, por fe y para fe. Y es lo que le decía, porque hoy día, lamentablemente, la injusticia es algo que se apodera del mundo y que muchas veces a nosotros también nos puede traer conflictos. ¿Cuántos de nosotros quizás en el trabajo
tenemos situaciones que son injustas. Todos sabemos, y ya lo hemos conversado, ¿no es cierto?, que el buen trabajador, en vez de premiarse, es como que aprovechémonos de él. Si es buen trabajador, démosle más pega. Si el tipo lo va a sacar, el tipo responde. Y nosotros quizás en nuestro interior podríamos decir, churra, pero qué injusticia más grande. Pero también nosotros debemos llevarlo, nuestra vida, a glorificar a Dios. Dios nos está pidiendo que tú trabajes o que seas un buen trabajador para complacer a tu jefe. Nosotros somos buenos trabajadores y hacemos correctamente las cosas porque lo hacemos para Dios, para glorificar a Dios, porque Dios nos ha puesto en un trabajo. ¿Acaso Dios nos trató a nosotros justamente como lo merecíamos? No. Sabemos lo que nosotros merecíamos. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Y qué hizo Él? Envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Y esto debería motivar a todos los cristianos, en primer lugar, a vivir una vida justa y recta. ¿Pero quién? Para delante del Señor. Eso es lo que nosotros deberíamos motivar todo esto. A poder vivir una vida recta y justa delante de Dios. Y eso nos va a hacer que vivamos una vida justa y recta y vamos a tratar a los demás como Dios demanda. ¿Cuáles son los dos primeros mandamientos? Amar a Dios, ¿no es cierto? Por sobre, y el segundo, ama a tu prójimo, como a ti mismo. Y fíjense que Dios nos está dando oportunidad día tras día, hora tras hora, para practicar su justicia y su rectitud. Sin ir más lejos, ¿no es cierto? Acá la mayoría son padres y esposos. Y tenemos que ver cómo estamos tratando a nuestra familia. Y eso no significa muchas veces que nosotros tengamos que pasar por alto acciones que no correspondan. Porque eso es otra cosa. Pero sí nuestra actitud, nuestra justicia no puede ser en nuestra persona. Lo llevamos a la palabra. Si hay que reprender a un hijo, lo hacemos, pero lo hacemos en amor. Llevamos a nuestras esposas a los pies de Cristo, si es que en un momento están equivocadas. O simplemente nos alteramos, se nos sale la cadena, como se dice, y tenemos una reacción que no corresponde. Porque ahí nos estamos olvidando entonces lo que Dios está haciendo con nosotros. Que por medio de su Hijo nos está justificando día tras día. ¿Cómo somos con nuestros hermanos que nos estamos cruzando el día domingo? ¿Cómo somos con aquellos que quizás han caído, que han salido de la gracia de Dios? ¿Nos vamos a abrazar y tratar de restaurar? ¿O vamos a empezar solamente a condenar? Mire lo que dice Colosenses 4:1. Dice, amados, hacer lo que es justo y recto. Aquí le dice, amados, ¿no es cierto? Hacer lo justo y recto con vuestro siervo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, le está diciendo a todos los amos, ¿saben qué? Con sus personas que ustedes tienen a cargo sean justos y rectos. Los siervos, sabemos que un siervo no tenía opinión mayormente, ¿no es cierto?, para su amo. Pero le está diciendo, hey, trátalo como corresponde. No abuses de él. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un amo en los cielos. Sabemos que nosotros, cuando nosotros hemos ido a los pies de Cristo, ¿no es cierto?, hemos aceptado a nuestro Señor Salvador como todos los de acá quizás lo han hecho, ¿no es cierto? Nosotros ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Y ahí está la relación que Él lo habla acá, cómo Él nos trata a nosotros. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Y en este relato, ¿no es cierto?, también
se hablaba de que esta persona lo que más le dolía era justamente cómo había sido el trato de aquellas personas que eran de la congregación. Y hoy día también nosotros podemos ver eso, porque por mucho tiempo hay gente que ha salido herida a causa, ¿no es cierto?, de que muchas veces de cristianos egocéntricos, de cristianos que como que se les sube el humo a la cabeza porque soy el pastor y ya no sé, pues no tengo, habla con habla con el pastor asistente. Y el pastor asistente llega y dice, no, pero habla con el otro pastor asistente. Y van teniendo una altivez que no corresponde. Mire, Tito 3.2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esa es la actitud que deberíamos tener nosotros como cristianos. Cuando alguien llega quizás con un problema, cuando alguien llega porque se ha caído, ¿no es cierto?, ha caído de la gracia de Dios, ha pecado, nuestro deber no es llegar y dejar pasar, ¿no es cierto?, el pecado y decir, no, estás bien, tú no te preocupes. No, pero también nosotros debemos ser amorosos con Él, porque no estamos exentos a caernos, no estamos exentos a no equivocarnos, a que nos pueda pasar algo similar. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Lo escuchó. Después le dijo pasos bíblicos. ¿Para qué? Para poder restaurar su vida, que es lo que debemos hacer nosotros. Pero él no lo cuestionó. Él se dedicó tiempo a pesar de que estaba cansado. Y vemos el resultado final, ¿no es cierto?, que fue que el hombre volvió por lo menos a los caminos de Dios. Y no fue por los méritos que hizo este hombre, sino que él hizo lo que decía la palabra, nada más. Entregó la palabra a esta persona, le dio consejos bíblicos, pero tuvo ese amor para escucharlo, que era lo que más necesitaba él en ese momento. Y acá nosotros muchas veces también lo hemos conversado. A veces alguien se acerca no tanto a pedir un consejo, sino quizás a descargarse, a hablar con alguien, solamente que uno pueda escucharlo. Cuando nosotros llegamos a nuestros hogares, ¿cómo estamos haciendo con nuestra esposa? Sabemos que las esposas son más buenas para hablar que uno. Y a veces uno viene cansado del trabajo, pero dediquémosle el tiempo. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvieron tus haceres de la casa? Si es que está en el hogar, si está trabajando, darse un tiempo para conversar las cosas. Con los hijos lo mismo. ¿Cómo le fue en el colegio? Si supimos algo, bueno, tomamos acciones. Si se portó mal, bueno, alguna reprimenda tendrá que tener. Pero muchas veces nosotros estamos cansados. Estamos agotados como hombres. Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y ser justo no significa ser ni duro ni legalista, pero sí significa actuar con verdad y compasión. Ponerse en el lugar de la otra persona antes de juzgar o tomar una decisión. Entonces, cuando alguien cae, no es que tú lo tengas que sacar de la congregación y decir, no, ya tú no puedes estar acá. Hay que ponerse en la situación de él. Y dice, con verdad, con la palabra, porque esa es la verdad de nosotros, la palabra. La palabra nos entrega la verdad que nosotros debemos, pero dice con compasión, con un corazón amoroso. Efesios 4:15 dice, antes bien, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo Jesús. O sea, hablar con verdad, pero con amor. En otras palabras, decir la verdad pero sin dañar. Porque a veces nosotros somos medios duros y decimos, no, es que yo soy súper directo.
Y se los dice una persona que me ha tapado la boca 1000 veces, porque yo era así. Yo creía que ser honesto, directo, era problema de la otra persona. Yo estoy siendo sincero. Y resulta que estoy pecando. Porque no estoy siendo amoroso. Porque no estaba siendo una persona que tuviera compasión. Entonces, hablar con verdad. Si la otra persona se ha equivocado, bien. Podemos llevarla a reflexionar en su equivocación. Pero no machacarla más. A lo mejor ya está en el suelo y nosotros le seguimos dando golpe en el suelo. Es que tú te lo mereces porque tú te equivocaste. Corregir con humildad, no con un orgullo ni enojo. Pero para eso también nosotros tenemos que mantener nuestras prioridades claras. Y para eso nosotros, nuestro actuar tiene que agradar a Dios. Cuando nosotros estamos agradando a Dios, podemos tener estas cosas, tener esa sabiduría por medio del Espíritu Santo de poder cómo llegar a una persona. Y ante la sociedad también debemos agradar a Dios antes que a los hombres. Otro punto importante tiene que ver justamente a lo que un poco trató David la reunión anterior, que dice que debemos amar como Cristo nos amó. Por eso yo le decía al principio, si nosotros no amamos a Cristo, difícilmente vamos a poder amar a nuestros hermanos como debe ser. Y si yo no amo a Cristo, no voy a poder tener esa acción justa y recta ante otra persona. Porque voy a estar actuando como hombre. ¿Y qué dice Juan 13:35? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y fíjense que el amor bíblico no es solo emocional. No es como cuando uno dice, y también muchas veces, ¿no es cierto?, se lo tratamos de compartir a nuestros jóvenes, que cuando ellos se enamoran, no pueden, ¿no es cierto?, ser dominados por ese sentimiento. Porque el amor de Dios no es un sentimiento, es una decisión. Por eso nosotros amamos a nuestras esposas y nuestras esposas nos aman a nosotros independiente de cómo somos. Porque es una decisión amarla día tras día. Tener esta postura justa y recta ante los problemas o ante el carácter de la persona que tenemos al lado. Por lo tanto, como le decía, el amor bíblico no solo es emocional, sino que es una decisión diaria de servir, perdonar, escuchar y respetar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser rectos, justos, hoy día en una sociedad que distorsiona todo? Donde los valores cambian rápidamente. Por eso es que yo les decía hace un rato, nuestra moralidad no se basa en la moral del mundo, no se basa en los valores del mundo. Porque estos valores y esta moral cambian. Hace 30, 40 años atrás sabíamos lo que pensábamos, ¿no es cierto?, de la homosexualidad. Y se veía correcto cuando alguien decía, no, yo no estoy de acuerdo. Moralmente. Hoy día, no. Hoy día si yo digo eso, ya moralmente no es correcto, porque estoy siendo, ¿no es cierto?, poco menos tratando mal a estas personas, ¿no es cierto?, no estoy, diciendo que no estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros justos? El llamado de Dios para los hijos, ¿no es cierto?, es, claro, vivir con justicia y rectitud y propósito, pero bíblico. La Biblia no nos llama a ser perfectos según el estándar humano. Eso debemos entenderlo y sacarlo de nuestra cabeza. El estándar humano, para Dios sabemos lo que significa. Sabemos lo que significa, ¿no es cierto?, lo que es la justicia del hombre, porque también la palabra lo dice. Un trapo de inmundicia. Eso es lo que es la justicia del hombre. Por lo tanto, todos los estándares humanos
No, sino que ser íntegro ante los ojos de Dios. A eso nos llama el Señor. Ser justo no significa cumplir con reglas. Porque muchas veces uno piensa, no, yo soy justo porque cumplo todas las reglas que me dicen, ¿no es cierto? Y yo no me salgo del parámetro que a mí me delimitan, sino que es actuar, ¿no es cierto?, conforme el corazón de Dios. Eso es ser un hombre justo y recto. Amar lo bueno. ¿Se acuerdan nuestra reunión anterior? Amar lo bueno y rechazar lo malo. Pero hoy día también, como lo decía David, lo malo lo ven como bueno. Entonces el mundo tergiversa todo. Entonces, ¿dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? En el Señor. Y ahí vamos a amar lo bueno y vamos a rechazar el mal. Y buscar el bien para los demás también. Y vamos a estar viviendo una vida recta y justa. Ser recto implica vivir de manera coherente bajo la voluntad de Dios. No es bajo nuestra voluntad. Sino que vamos a vivir de forma recta y justa, pero en la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a tratar a personas con amor, con verdad y con respeto. Aun cuando, como les digo, puedan estar equivocándose. Mire lo que dice Miqueas 6:8, dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Ahí está la forma en que nosotros debemos y podremos vivir de forma recta y justa. Y ser recto implica caminar en integridad. Y eso es muy difícil, quizás para muchas personas, por no decir quizás para todos, caminar realmente en integridad. Porque uno puede ser honesto, pero no íntegro. Yo puedo engañar a mi esposa y decirle te engañé. Estoy siendo honesto, pero no fue íntegro, porque la engañé. Una persona íntegra es aquella que no lo hace. Y después habla con su esposa, ¿sabes qué? Me pasó esto. Pero ¿sabes qué? El Señor, pero tuve ese deseo. Eso es ser íntegro. Pero algunos confunden. Para algunas personas es mejor ser honesto. Y lo único que hace la honestidad, y me he dado cuenta, por lo menos, apreciación súper personal, es justificar cuando cometemos un error. Sí, tú me trataste mal. Sí, a lo mejor es ser honesto, pero yo no tendría por qué reaccionar como reaccioné. Pero como soy honesto y mi acción está basada en tu acción, yo justifico mi poca integridad. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la integridad va mucho más allá porque no depende que alguien te esté mirando. Es una relación tuya con el Señor. Porque sabemos que Dios sí todo lo ve. Significa no negociar nuestros principios por comodidad o aceptación. Lo que pasa en algunas iglesias. Están permitiendo que entren doctrinas falsas. ¿Por qué? Por comodidad y aceptación. Entonces los pastores ahora están casando, ¿no es cierto?, homosexuales, parejas del mismo sexo, quizás por miedo a que le vayan a decir algo, a que los vayan a cerrar, a que les vaya a llegar una multa o X cosa. Pero nosotros no podemos negociar eso. Esos valores que están en la Biblia, ¿no es cierto?, no los podemos negociar. Es elegir la verdad cuando mentir parece más fácil. No, dile que no estoy. No, deja que toquen el timbre nomás, que piensen que no hay nadie. Dice, es perdonar cuando duele y actuar con honestidad aún cuando no corresponda.
La rectitud es vivir sin dobleces, sin máscaras, no como los fariseos. Es ser el mismo en la casa, en la iglesia y en el trabajo. ¿Estamos siendo así nosotros? ¿Podríamos decir que somos hombres que se comportan en todos lados igual? Podríamos decir, no, si yo hoy día en mi trabajo saben que yo soy cristiano y que bueno, yo tengo mis valores, por ahí de repente me molestan, o cedemos. No, yo creo en Dios, sí. No, yo a veces voy a la iglesia. Oye, pero salgamos un ratito, tomemos una cerveza. O sea, prefiero tomarme la cerveza en la casa, con mi esposa, para los que les gusta la cerveza. O algún traguito que no es malo. Pero yo no saco nada con en la casa de decir, no, si yo no tomo, si yo aquí, y después ya no, ya igual te acepto una cerveza. Porque ellos también nos están mirando a nosotros. Y si saben que somos cristianos, créanme que va a venir al tiro un cuestionamiento. Entonces, nosotros no debemos no dejar que nos cuestionen, sino que nosotros debemos ser en ese sentido íntegro, como dice la palabra, y ser honesto acá y en la quebrada del ají, como se dice, en todos lados. Mira lo que dice Proverbios 27. Dice, el justo anda en su integridad. Sus hijos son dichosos después de él. También es fuerte. Porque nosotros como padres, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Y va más allá de orar con ellos todas las noches, que es súper bueno, leer la palabra con ellos, que es súper bueno, pero ¿qué están viendo de nosotros? Porque por algo dice, el justo anda en integridad y sus hijos son dichosos después de él. Sabemos que los niños son esponjas. Y ellos van a replicar lo que nosotros hacemos. La otra vez había un estudio y que decía que muchas veces los niños tratan mal a la madre porque ellos ven cómo le responde el padre a su madre. Sobre todo en el ámbito de los hombres. Mostraban ahí y ellos ejemplificaban eso. Decían, un niño de 7, 8 años le responde mal a su madre porque lo más probable es que haya visto a su padre tratarla de una forma que no corresponde. Y ellos se creen, como no tienen todavía, ¿no es cierto?, la capacidad de entender todo y eso, ellos piensan que es una acción que es válida. Pero si mi papá lo hace. Andar de forma justa es ser íntegro. Y eso va a hacer que, ¿no es cierto?, nuestros hijos también vean ese ejemplo. Por lo tanto, hay que vivir en integridad incluso en lo oculto. Mire lo que dice Proverbios 10:9. Dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. No podemos actuar por apariencia. Porque créanme que cuando uno actúa por apariencia, en algún momento la careta se cae. En algún momento la careta se cae. Dios dice, ¿no es cierto?, que nosotros cuando hacemos algo mal, en privado vayamos, confesemos. Si no lo hacemos, Él saca a flote las cosas. Nuestra vida pública y privada tienen que ser coherentes. ¿Cómo estoy siendo yo el día domingo en la iglesia y cómo estoy siendo yo cuando estoy en la casa solo? Cuando nadie me ve, ni siquiera mi esposo ni mis hijos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Es que estoy pensando? ¿Qué estoy mirando? Y hoy en día, que las redes sociales están inmersas, incluso en nosotros, ¿qué estamos viendo? Y saben qué, una cosa, si yo estoy teniendo un problema de ese tipo,
para nosotros, que sobre todo los hombres sabemos cuál es el peor problema que va a venir y que nos va a atacar Satanás, ¿no es cierto? Porque a nosotros nos ataca con la parte sexual y sabemos que es así, porque eso va a destruir a nuestra familia. Y si yo estoy siendo y me estoy dando cuenta de eso, tengo que yo ser honesto con el Señor. ¿Y saben qué? Elimínate Facebook, elimínate Instagram, elimínalo. Porque no vas a poder. A los jóvenes igual, no van a poder. No crean que uno, no, si yo esto lo tengo controlado, si ya... No. No. Y eso no significa que nosotros no podamos ver, como decía muchas veces, ¿no es cierto?, también el pastor, ver una película, ver un video. Pero ¿qué estoy viendo? ¿Cuánto tiempo estoy dedicándole a eso? Yo creo que todos aquí hemos estado en reuniones familiares. ¿Se han puesto ustedes a observar, por ejemplo, cuánto rato pasan con el celular cuando es una reunión familiar donde deberíamos estar conversando, dialogando, riéndonos, compartiendo? No, tranquilo, sí, no dejé el celular, tranquilo. Sí. No. Por lo tanto, estar enfocado finalmente es vivir con los ojos puestos en Jesús. En medio de las voces, de las tentaciones, de las distracciones, necesitamos una dirección firme y esa dirección es seguir a Cristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestra motivación y nuestra meta. Hebreos 12:2 lo habla. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros no vamos a tener más fe si no estamos puestos los ojos en Cristo. En el Señor, cuando nosotros oramos, pedimos que nos aumente nuestra fe, que nos afirme nuestra fe, pero si nosotros no estamos teniendo una relación real, difícilmente eso ocurra. Muy difícil. Entonces nosotros como hombres, y que somos cabeza, ¿no es cierto?, de una familia, debemos ser justos y rectos. Debemos actuar con compasión. Debemos actuar con amor, con verdad. Llevar ese ejemplo a nuestros hijos. Dedicar tiempo para nuestra familia, para los hermanos, para los amigos que necesiten en un momento determinado apoyo. Por eso cuando nosotros, como les digo, venimos acá, no solamente llegar, sentarse, no, compartimos el desayuno, nos reímos. Porque en ese momento alguien que está al lado puede, hey, ¿sabes qué? Estoy mal, estoy pasando una situación complicada, necesito oración. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? Ya, pero espérate, después. No. Si pasa esa situación, párense. Vayan a un lado y oren. Y nosotros también como hombres ser sensibles también a que cuando estamos en dificultades también podamos ir a nuestros hermanos. A confiar en ellos. Estamos pasando todas las mismas situaciones. Todos vivimos las mismas situaciones. Tenemos las mismas tentaciones y Satanás nos ataca de la misma forma. En algunos aspectos más que en otros, está claro, pero Satanás siempre está tratando de bombardear. Si nos hace caer a nosotros, cae nuestra familia. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos siendo justos y rectos? Enfocados en Cristo. Entendiendo que Cristo es el primero que a nosotros nos justificó. Y no porque lo merecíamos ni lo hemos merecido, porque hasta el día de hoy no lo merecemos, así que... Pero también no por eso yo no voy a vivir una vida recta y justa como Dios me demanda, porque Dios me está diciendo cómo hacerlo, cómo vivirla. Lo mismo que una vez dije, no podemos decir, no, si Dios me conoce, sí, yo sé que Dios me conoce y Dios me perdona, pero eso no quiere decir ni que voy a tomar en liviandad el tratar de vivir santamente para Él. Vivir en una santidad, caminar.
Porque Él lo dijo, ser santo como yo soy santo. Por lo tanto, si Él lo dijo es porque podemos hacerlo. Vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, vamos a tener tentaciones, pero podemos lograrla cuando estamos firmes en Él. Ese era el capítulo 18. Si alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta o alguien quiera compartir algo, antes de que cierre con una oración. ¿Sí? Señor, le damos en este día, Señor, por su palabra, Señor, porque usted nos habla a nuestra vida, Señor. Siga transformando nuestra persona, nuestro carácter, Señor. Que día a día podamos ser más semejantes a usted, Padre. Que podamos vivir en justicia y rectitud como usted nos enseñó, Padre. Que podamos amarlo por sobre todas las cosas y amar a cada uno de nuestros hermanos, Señor, como usted nos manda, Señor. Le pido por cada uno de mis hermanos que hoy ha podido venir para que usted les siga guiando, les siga ayudando, Señor. Les siga hablando a cada uno como también lo hace a mi vida, Señor. Y que nosotros podamos poner en práctica todo esto que usted nos enseña, Padre. Que no solo quede en un oír, en un reflexionar ahí en la cabeza, sino que lo podamos llevar a nuestras vidas, a nuestra práctica diaria, Señor, con nuestra familia, con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Dejamos lo que queda del resto del día en sus manos, Señor, para que usted también nos cuide, nos guíe. Bendiga a cada uno de mis hermanos que hoy está acá, aquellos que no pudieron venir, quizás por algún motivo esté con cada uno de ellos, Señor. Y solamente darle la gracia por todo lo que usted hace y seguirá haciendo con cada uno de nosotros. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén.